Bendito sea el nombre del Señor. Estoy contenta de verlos a cada uno de ustedes acá. Gloria a Cristo, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Y es mi oración que sean establecidos, que cada uno de ustedes encuentren el lugar donde Dios les ha colocado. Vidas fructíferas, vidas llenas de la gracia, del poder y de la misericordia de nuestro Dios, para que podamos ser verdaderos faros de luz, alumbrando en un mundo en tinieblas, y que podamos ser de influencia piadosa a todo aquel que el Señor ha colocado a nuestro alrededor, para nosotros poder conquistarlo para Cristo y arrancarlo del seno del infierno y traerlo al reino de la luz, que es de nuestro Cristo y de nuestro Señor. Aleluya, estamos contentos. Ya hemos arribado casi ya un 10º mes de este 2020, un año que ha sido histórico en la historia de la humanidad. Muchas pandemias habían venido antes, pero ninguna que paralizara a todo el mundo como lo hizo esta, de la manera que lo ha hecho, y todavía estamos en el proceso. Es tiempo, mis amados hermanos, que intercedamos por las naciones, intercedamos por Estados Unidos, porque tenían un presidente temeroso de Dios y ahora esa no es la realidad, porque realmente tenemos nosotros que estar a la brecha. Y Dios que tenga misericordia de Estados Unidos, de República Dominicana y de países del tercer mundo como el nuestro, que de una manera o de otra somos influenciados por potencias como estas. Aleluya. Amados hermanos, es lindo saber que el Señor tiene un pueblo separado, apartado, santificado para Él. Y este es el tiempo que doblemos rodillas y que nos pongamos en la brecha para poder ser hallados, haciendo su perfecta voluntad en el día de su venida. Amados hermanos, en esta semana, como saben, tenemos cultos en la semana por las redes, por nuestras redes de WhatsApp, martes damas, jueves caballeros, con nuestro estudio bíblico escatológico del libro de Apocalipsis. Los sábados nuestros jóvenes a la batalla. Anoche tuvieron un mensaje glorioso con nuestro hermano Quiro, Francisco Rosario. Tremenda palabra que el Señor dio a su iglesia. Aleluya. Asimismo, mis amados hermanos, el próximo domingo estaremos aquí nuevamente, si el Señor no ha venido para seguir cumpliendo con la ley de Cristo. Vamos a estar puestos de pie porque yo quiero que oremos por esta vida que el Señor ha escogido. Esta es una vida, amados hermanos, que yo analizaba ahí en el banco, que fue escogida por el Señor. Esta vida apenas hace 11 meses que fue bautizada. Esta es una vida que ha dado unos frutos enormes, gloriosos y suculentos para nuestro Dios. Y quiero que la pongamos a esta vida en las manos del Señor, para que ella siga siendo canal de bendición para este lugar donde Dios la ha plantado. Padre Celestial, presentamos a tu sierva. Tú la conoces, mi Dios. Tú conoces su corazón entregado sin reservas delante de ti, oh Dios. Y cómo ella está dispuesta y disponible para servirte, para adorarte y para entregar su vida delante de ti en favor de tu pueblo. Bendícela, oh mi Dios. Fluye, Espíritu Santo, a través de ella. Y aunque es aparentemente una niña espiritual, tú le has dado una madurez extraordinaria en ti, mi Dios. Porque todo el que viene a ti con corazón sincero, tú lo utilizas al que está dispuesto para servirte. Ponemos este vaso en tus manos y pedimos que tú fluyas de tal manera que salgamos de este lugar fortalecidos, renovadas nuestras fuerzas, mi Dios, y nuestras espadas, mi Dios, afiladas para nuestra batalla en la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Con un aplauso vamos a recibir, aleluya, a nuestra hermana Janet Pérez Sánchez. Que ella bendiga, mis amados.
¿Sí? Ok. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Para mí, de verdad, es de sumo gozo. Es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Poder ser que la palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. De verdad que me gozo grandemente y le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me ha permitido estar aquí. Gloria a Dios. Y vamos a leer en primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, perdón, capítulo 17, versículo 2, 4. Vamos a ver que no lo pongan ahí. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 2, 4, 8, 11 y 32. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y nos dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Señor, gracias por tu palabra, gracias, oh Dios. Glorifícate, Señor, de una forma especial en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el tema del mensaje de hoy es cualidades de un hombre de Dios calificado para la batalla. Cualidades, escuche bien, todos somos guerreros, todos somos parte del ejército de Dios. Todos tenemos una parte importante en la batalla, pero no todos somos llamados a ser guerreros. No todos somos llamados a luchar en frente de la batalla. En el Antiguo Testamento, Jehová se muestra como un Dios de milicia y podemos ver cómo Él puede liberar o cómo Él libró al pueblo de Israel de tantas batallas. De igual forma, cuando Israel iba a conquistar un territorio y una nación, Dios le tenía un guerrero escogido. Un guerrero escogido. Tenía un guerrero de Dios. Y tenemos el ejemplo del rey David. Cuando peleó contra Goliat, todo Israel estaba turbado y prácticamente estaba derrotado. Estaba derrotado por los gigantes y los filisteos. Dios usó a un solo hombre para poder cambiar todo el destino de Israel. Y vamos a ver, amados, mis hermanos, cuáles fueron las cualidades que tuvo David para ser escogido como un guerrero calificado. Y podemos ver que no solo Dios lo escogió en el Antiguo Testamento, también ahora en nuestros días. Podemos ver cómo vemos tantos predicadores, el cual tiene un gran ministerio, levantan un gran ministerio de naciones, buenos maestros, teólogos, líderes, y nos sorprendemos y decimos, pero wow, ¿y cómo es que Dios lo usa?
Y yo estudiando este mensaje me pude dar cuenta, amado, y es lo que vamos a compartir. ¿Cuáles son las cualidades que debemos tener para que el Señor nos escoja? Para que el Señor nos escoja para su asignación, para que así Él pueda entregar a nosotros ministerio que podamos impactar no solamente a las naciones, sino a donde en nuestra comunidad, que podamos impactar nuestra familia, porque muchas veces queremos ministerio de viajar de otro sitio, pero en todo a nuestro alrededor tenemos personas el cual debemos de predicar la palabra, el cual debemos llevar una palabra de vida, una palabra de aliento que pueda levantar y puedan conocer el plan de salvación de Dios. Por eso el Señor escogió tantos para que pudieran estar al frente de la batalla, pero ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y esas cualidades también las podemos notar en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver. Entonces, cuando Saúl, vamos a ver en primera de Samuel, cómo todo surgió cuando David enfrentó a Goliat. ¿Cómo fue que surgió? Y nos dice que Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Pero sucedió algo, hermano. Había un gigante en el campamento de los filisteos que salió totalmente armado desde la cabeza hasta los pies a intimidar, a desafiar a los hombres de Israel. Y cuando los hombres de Israel pueden ver esto, este filisteo gigante llamado Goliat, totalmente armado, con espada, jabalina, tenía un escudo, dice, todo Saúl, dice, y todos los hombres de Israel se turbaron y tuvieron miedo, escúcheme. ¿Usted sabe lo que significa turbarse? ¿Usted sabe lo que es o usted ha experimentado en algún momento cuando ha llegado a un problema, una situación en su vida, en su familia, que eso impacta en nuestro espíritu, en nuestro corazón? Y es que ese momento, tanto Saúl como los hombres de Israel estaban turbados, preocupados, estaban atribulados. Pero también veían que este filisteo era una amenaza para su vida. Era una amenaza. Y este filisteo empezó a vociferar quién podía hacerle frente a él. De los hombres de Israel, ¿quién? Que venga alguno. Y así duró 40 días y salía en la mañana y en la tarde a desafiarlo, a intimidarlo. Y nadie se atrevió a salir a hacerle frente a este filisteo llamado Goliat. Pero entonces el padre de David lo envía que fuera al frente de batalla a enviarle comida y a ver a cómo estaban sus hermanos, porque ya se incurría ya muchos días y no sabían de él. Cuando David llega y escucha a este filisteo vociferar de nuevo, es que estaba en eso. Y todo el mundo turbado y los batallones, ¿qué vamos a hacer? Cuando David escuchó a este filisteo a desafiar al batallón de Israel, totalmente se indignó al ver cómo los hombres huían. Dice, primera de Samuel capítulo 17, los hombres huían, tenían miedo. Cuando David ve esto, se indigna y dice, pero ¿y quién es este? ¿Quién es este que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Pero ¿y quién es que se atreve? Qué valentía, hermano, ¿eh?
Entonces, una de las cualidades que tuvo David fue la valentía de poder enfrentarlo. En ese momento no tuvo miedo, no se turbó como los demás. Por eso, en cada situación que se nos presente, económico, de enfermedad, algún conflicto, no nos turbemos. El Señor por eso nos dice, no te turbes. Y David decía, ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Qué es lo que te pasa? Cree en Dios, cree en Jehová, que es tu sustentador, es tu ayudador, el que está contigo para librarte en la batalla. Y el Señor solo nos dice eso, no te turbes. Y cuando vienen las situaciones, estamos como ahora, como sucedió con la pandemia, turbados. Gracias a Dios, porque luego le voy a contar una experiencia sobre eso, que me enseñó a por lo menos no turbarme. Pero eso fue una de las situaciones que todo el mundo estaba turbado. Y cuando tú te turbas, tú te angustias. Cuando tú te turbas, tú te desconectas de Dios. Es que hay una desconexión. Tú no asimilas, tú no piensas. O sea, tú no recuerdas lo que Dios ha hecho por ti. Y hasta se nos olvida lo que hemos leído de la palabra. Y nos dice que David cuando escucha, va donde Saúl y le dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero Saúl se sorprende y dice, pero ¿y por qué tú? Yo no te conozco, que tú eres un hombre de guerra. ¿Cómo que tú vas a enfrentar a este filisteo de guerra? Porque el gigante sí era un hombre de guerra, estaba armado, pero David no. David le dice, es que yo soy pastor de ovejas. Y cuando llega un león y un oso y me arrebata mis ovejas, yo voy y se la quito de la mano y le corto la cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Ya David se estaba entrenando, pero nadie lo sabía. Así somos tú y yo, estamos en un proceso de entrenamiento. Dios nos está viendo. Pero para poder ser un guerrero calificado y estar frente a la batalla, debemos de saber cómo enfrentar la situación. Eso es lo que define ser un guerrero capacitado. Cómo enfrentamos la situación, no como los pueblos de Israel que se turbó, tuvo miedo. Así no es. El Señor no va a escoger un guerrero que tenga miedo. ¿Y cómo va a dirigir un batallón de gente? Y cuando vengan los problemas, ¿va a salir corriendo como hicieron los soldados de Israel? No. Pero ya David se estaba entrenando y él dice, cuando llegue el león, incluso cuando él dice, cuando me ataca, aleluya, así mismo desafiante, yo lo cojo, le corto la cabeza. Como hizo con el filisteo, le mochó la cabeza. Él sí lo derribó, dice, con una honda y con una piedra, pero luego le cortó la cabeza. Por eso, amados, que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que no solo la debemos derribar, debemos arrancarla de raíz y mocharle la cabeza. Por eso el Señor le dice, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Es que si el desánimo llegó a tu vida, que te impide a crecer como guerrero de Dios, córtalo. No deje que se acumule. Cuando la tristeza, la angustia, la ansiedad llegue a tu vida, córtalo de raíz. Es que no te va a permitir crecer en la vida, es que no te va a permitir. Es que no te va a hacer entonces calificado. Y después decimos, pero ¿y por qué es que Dios no me usa? ¿Por qué es que Dios usa a aquel o otra persona? Pero es que debemos, amado,
debemos definirnos y debemos saber enfrentar las situaciones. Y en la misma manera que lo enfrentamos, y no entrenando. ¿Usted sabía eso? No nos vamos a convertir de una vez en una persona que seamos calificada y que podamos. No, eso es un proceso. Pero usted tiene que cada vez cuando se presente eso, usted decir, espérate, no me puedo turbar. El Señor me dice, no te turbes, espérate, estate quieta. Tranquila, descansa, espera en mí. Eso es lo que nos dice el Señor. Y vemos cómo David pudo enfrentar a este filisteo con valentía, decisión y firmeza, pero sobre todo su confianza en Jehová, su respaldo en Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno entender que tenemos un Dios que nos cuida, que es cuidadoso de nosotros y que siempre está ahí para que nosotros podamos vencer esa batalla que día a día nos agobia. En el trabajo, cuántas cosas nos ocurren, en la calle. Y es una batalla porque Pablo en Efesios 6:12 dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Se dice, vístanse de la armadura porque tenemos una batalla, una lucha espiritual. En el Antiguo Testamento dice, era carne y sangre, pero ahora es una lucha espiritual con principados, con potestades de la tiniebla. Dice él, por lo tanto debemos estar armados. Vamos a armarnos de la armadura de Dios. Vamos a orar, vamos a coger la espada, que es la palabra de Dios. Y vemos ahí cómo David derriba al filisteo y dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no confía en sí mismo. Algunas veces queremos hacer la cosa por nosotros mismos, pero no funciona. Tenemos que saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Y si leemos en Juan 15:5, que por favor me lo ponga, Juan 15, en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada poder hacer. Y yo entiendo que eso fue lo que David entendió, que sin Jehová él no podía derrotar al filisteo. Es que él no podía hacerlo solo. Por eso los hombres de Israel estaban turbados, porque en ningún momento entendieron que para ellos vencer la batalla necesitaban a Jehová de los ejércitos. Pero David sí. David tenía el corazón de Dios, estaba confiado, ya se había entrenado. Y por eso aquí el Señor nos dice, yo soy la vid. La vid, hermano, es la planta donde se dan las uvas. Los pámpanos son las ramas. Nosotros somos los pámpanos. El Señor le dice, sin mí nada podés hacer, nada podés hacer. Si nos desconectamos, nos vamos a secar. ¿Usted sabía? Si nos desconectamos del Señor, nos secamos. Cuando una rama se despega del árbol, ¿qué hace? Se seca. Nos secamos espiritualmente. Se nos va la pasión por Dios. Se nos va la comunión con nuestro Dios. Perdemos el enfoque, amado. Por eso el Señor dice, es que sin mí nada, tú no puedes hacer nada sin mí. Aleluya. Gloria a Dios. Y es importante, amado, que podamos ver cómo
en el Antiguo Testamento, vamos a ver esta cita bíblica, cómo podemos ver quién, cuando yo me refiero, quién era el hombre de batalla y cómo lo podemos confirmar en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar en primera, que me pongan allá, primera de Crónica 12:8. Alabado sea Dios. Y vamos a leer y nos dice, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestro con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostro de leones y eran ligeros como la gacela sobre la montaña. Escuchen, por eso dice el mensaje cualidades para un guerrero calificado. Hombres de guerra muy valientes. Una característica que tenía David, aunque ese era el ejército de David. Déjalo en Primera de Crónica 12:8. Gloria a Dios. Y vamos a ver, amados, cómo aquí podemos distinguir las cualidades de un guerrero de Dios en el Antiguo Testamento. Y nos dice, valiente para pelear, diestro en escudo y pavés, su rostro era como rostro de león. Usted sabe que el león no da un paso atrás, pero también se gana el respeto. Y eran ligeros como gacelas sobre la montaña. Y vamos a ver en Josué 6:3. Josué capítulo 6, versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo tú eres, Señor. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Yo quiero que ustedes se enfoquen aquí, que en los 2 versículos dice, hombres de guerra. Y vamos a ver en Samuel capítulo 17, versículo 2, dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Eli y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Déjamelo ahí ese versículo. También Saúl y los hombres. Si ustedes se pueden fijar en los 2 versículos anteriores, se resalta que eran hombres de guerra. O sea que para el Señor sí había un ejército calificado, el cual Él escogía para que pudieran estar en el frente de la batalla y poder ser victorioso. Y aquí vemos, por lo que ya hemos visto, que los hombres, en ningún momento dice los hombres de guerra. Esos hombres de guerra es lo que hemos hablado aquí, que fue el ejército de Israel cuando Goliat lo estaba desafiando. Y ellos se llenaron se turbaron y se llenaron de miedo. Y vemos ahí cómo es que cada uno de nosotros somos y nos constituimos hombres de guerra cuando tenemos las cualidades que el Señor quiere que nosotros tenemos. Y vemos aquí que para ser un hombre de guerra debemos de ser valientes, debemos tener decisión, debemos de entrenarnos. ¿Entrenarnos en qué? En cómo usar nuestra armadura, cómo usamos la palabra de Dios, cómo usamos la espada. La espada es nuestra palabra, es la Biblia. Y Dios no nos va a dar una asignación a aquella persona que Dios no va a dar una asignación a una persona que no pueda administrarlo. A una persona que tenga miedo de enfrentar las situaciones que se le presenten. El Señor no va a darnos un ministerio el cual no podemos administrarlo. El Señor no nos va a dar un ministerio el cual no sintamos
o no trabajemos por ellos. No lo va a dar si no estamos comprometidos. Por eso es importante resaltar que Dios nos va a dar una asignación a medida que nosotros estemos comprometidos, dispuestos. Pero también cuando nuestro sentir sea el de ayudar a los demás, cuando nuestro sentir sea de colaborar a la iglesia. Porque tenemos una batalla personal que debemos vencer. Y vemos ahí que David pudo vencer a Goliat, él solo. Pero hay otras batallas que debemos vencerlas con la iglesia, como iglesia, con los pastores. Los pastores no pueden solos, no pueden hacerlo solos. Y podemos ver en Josué, cuando iban a conquistar a Jericó, él no fue solo. Él tenía un ejército preparado, el cual decía, los hombres de guerra, el cual iban a enfrentarse a la batalla y a conquistar a Jericó en unidad, con un compromiso, sabiendo que el Señor estaba con ellos. Amado, esto no es de hacer las cosas solo. La iglesia necesita guerreros calificados para levantarla, para trabajar, para sacar maestros, líderes que estén comprometidos en hacer la obra del Señor con amor. Con amor. Que el sentir, haga ese sentir de querer trabajar, ese sentir de que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, ese sentir de que nuestro talento lo podamos desarrollar en la iglesia. Que estemos dispuestos, pero que lo hagamos con responsabilidad. Porque muchas veces lo hacemos, pero lo hacemos a media. Por eso es tan importante que cuando llegue el doble ánimo a nosotros podamos cortarlo de raíz a nuestras vidas. Que hoy oro, mañana no, hoy leo la palabra, mañana sí. O sea, ese doble ánimo hay que cortarlo de raíz. Para usted ser productivo, para usted colaborar, para poder crecer juntos. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso hay que sentirlo, amado, hay que sentirlo. Por eso se habla del primer amor. Hay que tener pasión. Hay que tener pasión, hay que tener una comunión, pero esa pasión, esa comunión se activa. Muchas veces no lo tenemos. Quizá en un momento tuvimos ese sentir, pero se fue. Quizá otro lo tenemos, pero nos quedamos quietos. Pero el Señor se glorifica cuando ese sentir podamos decir, Señor, estoy aquí. Pastora, estoy aquí, dígame en qué ayudo, en qué colaboro. Cuando somos parte del problema o buscar la solución del problema. No que veamos de lejos lo que está sucediendo. Y ahora mismo es bueno resaltar que la iglesia tiene un reto con las redes sociales. En las redes sociales vemos grandes predicadores que nos impresionan. Sí, amado, impresionan, maestros y ministerios. Y solo estamos, wow, pero qué ministerio, wow, pero el Señor sí la usa. Pero ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por su iglesia? ¿Qué está haciendo? Solo viendo de lejos, solo criticando, solo quejándose, que hay, no. Busca una idea, mire, pero aporte. Y vamos a crecer juntos, que como porque es el mismo Dios. O el Dios de aquellos predicadores que vemos en las redes diferentes al de nosotros, no. Lo que pasa que eso se han formado como guerreros calificados para Dios y el Señor lo ha seleccionado para hacer ese ministerio. Por eso nosotros debemos enfocarnos
en hacerlo también, en ser guerreros, que tenemos la batalla para que el Señor pueda glorificarse en cada vida de nosotros. Vamos a ver esos ministerios, pero que como una motivación. Vamos a verlos, sí, grandes predicadores, wow, pero que nos inspiren a mejorar. Pero no, nosotros está como un guau, pero entonces nos quedamos rezagados. ¿Qué hago yo? La iglesia somos todos, no son las paredes. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué es lo que dice Pablo? Vamos a vestirnos de la armadura de Dios para poder luchar esta batalla espiritual. Vamos a leer la palabra, vamos a escudriñarla, vamos a meditarla, que quede dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, pero que también la pongamos en práctica. No solamente leerla, en práctica. Vamos a dar ejemplo, vamos a dar fruto digno de arrepentimiento. Vamos a impactar a la gente que tenemos alrededor, a la de nuestro trabajo, aquí en la iglesia. Vamos a unirnos, vamos a crecer juntos, vamos a buscar las almas perdidas. Y si usted no siente, actívelo. Que yo no siento, vamos a activarlo. Actívese. Los frutos del Espíritu están. Los frutos, amor, gozo, paciencia. Actívelo. Pero eso, a usted activarle, tiene que tener una decisión. Y le voy a dar un ejemplo, un caso en mí que me pasó. Y es un testimonio con mi madre. Mi madre siempre tenía esa queja de que yo no le daba amor. Ella decía que era porque ella nunca estuvo conmigo en el trabajo. Y antes de yo ser cristiana, de verdad, amado, que no me nacía ni abrazarla. Es que no. Y yo, mami, esté tranquila que... No, porque es que tú, que no me llamas, que esto, yo sí, pero... Cuando yo conocí al Señor, que ya pude entender el propósito de Él, yo dije, pero Señor, ¿qué es esto? Tú dices que el fruto del Espíritu es amor. El Señor nos manda a dar amor a nuestros hijos, a nuestro esposo, pero es a todo el mundo, al que esté en la calle, porque muchas veces se nos olvida cuál es nuestro prójimo. Cuando estamos en el banco con la cajera, que duramos una hora, como que se nos olvida y nos turbamos. Pero déjeme decirle que yo experimenté eso con el amor y yo dije, bueno, yo tengo el fruto, ¿qué hago? Pero el Señor no iba a decir, mira, ya va el amor, no. Él necesitaba que yo hiciera una acción y eso fue lo que yo hice. Yo le pedí perdón a mi madre. Fue lo primero que hice. Luego la abracé. Y déjenme decirle que después de eso, mi corazón se abrió hacia ella. Y antes que yo no podía abrazarla, ahora la puedo abrazar. Por eso yo creo que hay que activar. Y no nos podemos dejar llevar de que yo no siento. Eso no es así, no es que yo siento. Es que hay que hacer la voluntad de Dios. Es que tenemos una asignación. Tenemos un propósito que cumplir. El Señor no nos quiere rezagados, no nos quiere sentados, no nos quiere solo que estemos de la iglesia a la casa. No, Él quiere que nos movamos, que nos armemos, que demos fruto digno de arrepentimiento en nuestros hogares. Y no hay que irse a las naciones, no. Predíquele a su hijo, que muchas veces ni lo hacemos, al esposo, y queremos predicar. Queremos irnos, que el Señor nos dé un ministerio, pero su vecino. Hay muchísima gente que predicarle. Actívese. Trabaje para el Señor en su obra, en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo tú eres, Señor. Y vamos a concluir, voy a concluir ya, amado. Y vamos a reflexionar
para que podamos cada día trabajar y equiparnos. Vamos a equiparnos cada día con lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ver este versículo en 2 de Timoteo 2:15 para concluir. Vamos a ver 3 versículos. 2 de Timoteo 2:15. Aquí Pablo nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a trabajar para el Señor, para que el día que estemos frente a Él, estemos como obrero aprobado. Que los talentos que Él nos dio pueda decir: Señor, mira, lo multipliqué. Que no sea como el que le dio uno y tuvo miedo y lo escondió. Y Él le dijo: eres siervo malo y negligente. Que cuando nos presentemos allá, el Señor diga: Señor, mira qué hice. Yo, amado, le pido al Señor, le digo: Señor, yo quiero dar fruto digno de arrepentimiento, para cuando yo esté ante ti, decir: mira, oh Dios, trabajé conforme a tu voluntad. Y vamos a ver en 2 de Timoteo 4, versículos 6 y 7. Dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado, eso es Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué satisfacción sintió Pablo ya en sus últimos días, cómo él había trabajado para Dios, cómo él había sido un soldado calificado en la obra del Señor. Que podamos decir ya, estemos viejitos: Señor, ya yo hice mi asignación, lo que tú me asignaste, los talentos que tú me diste. Estoy aquí. Y ya vamos a ver el último capítulo, Apocalipsis 22:12. Cómo después de presentarnos como obrero aprobado, luego de tener esa satisfacción de que hemos cumplido el propósito que Dios nos ha dado aquí, como aquí el Señor dice que nos va a recompensar. Vamos a ser premiados, amado. Premiados, o sea que no estamos luchando en vano. Incluso cuando David peleó contra Goliat, dijo: ¿y qué recompensa van a dar? Y hubo una recompensa. Entonces el Señor tiene recompensa con nosotros y tiene galardones. Yo no sé, pero yo quiero ganarme uno, amado. No sé cuál es, el Señor sabrá. Aleluya. Así que vamos a trabajar para la obra de Dios. Vamos a ser guerreros calificados para pelear al frente de la batalla. Vamos a armarnos de la armadura de Dios. Vamos a leer la palabra, a orar. Vamos a quitar todo desánimo. Vamos a quitar todo doble ánimo, que hoy sí, mañana no. Que mi estado de ánimo determina si estoy contenta o alegre. Vamos a quitarlo, rómpale la cabeza como hizo Goliat. Como hizo David, excúsenme, con Goliat. Así que, mis amados, que el Señor lo bendiga grandemente.